Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué le preguntarías a Dios si te encontraras con Él? ¿Ya pensaste en eso? Escribidme ahí en los comentarios qué le quisieras preguntar. Yo tal vez le preguntaría el significado de la vida o tal vez le preguntaría qué hay en esos libros místicos del conocimiento del universo y de la humanidad esos libros antiguos que el Vaticano tiene todo confiscado al cual no tenemos acceso. ¿Qué hay ahí de tan siniestro que no podemos ver? ¿Sabes la cantidad de impresionantes secretos que serían revelados en una simple conversación? Tomar un café con Dios. Pero aparentemente hubieron personas que no se quedaron solo en la imaginación, como nosotros, realmente buscaron esa comunicación con Dios. ¿Será que lo lograron? ¿De qué hablan hablado? Un hombre, John Dee, parece tener la respuesta. Bueno, prepárate porque en este video te voy a contar secretos que no pueden ser revelados. Un secreto muy secreteado, totalmente prohibido por la Iglesia Católica. Me han comentado que YouTube no me va a dejar postear este video, que me lo va a banear, pero bueno, vamos a hacer el intento. Ya vemos, si vos lo estás viendo ahí es porque al final se pudo. De todos modos, ¿sabes quién fue John Dee? Fue un ilustre personaje que nació el 13 de julio de 1527 de una familia de comerciantes en Londres, Inglaterra. Tuvo una vida muy humilde, pero se convirtió en una de las figuras más relevantes de su época. Tan solo 15 años empezó a estudiar en la Universidad de Cambridge. Terminó su maestría cuando tenía apenas 20 años. En 1547 dejó a Inglaterra, pero nunca dejó de estudiar. Estudió con los mejores, matemática, astronomía, física y medicina. En ese momento que ya había girado por toda Europa con los mejores maestros, se había hecho ya un nombre, era conocido y por eso terminó siendo llamado por la reina Elizabeth I. Sí, Elizabeth I, no esa Elizabeth que murió el año pasado, esa es la segunda. John Dee, a pedido de la reina, dirigió todo el proceso de establecimiento de una nueva era para Inglaterra, porque fue gracias a él que las colonias inglesas comenzaron a establecerse en el Nuevo Mundo. Pero John Dee no estaba satisfecho con las ciencias del planeta Tierra. Él quería el contacto con lo oculto. Él quería saber cosas del más allá, cosas con las cuales a veces es mejor no meterse. Él quería conocimientos que no son de este mundo. Él sabía que la Biblia relataba personas que habían tenido contacto directamente con Dios, sabía que había un lenguaje de ángeles, sabía que había personas que tuvieron acceso al conocimiento directamente de los cielos. Supuesto conocimiento divino, conocimiento venido de los cielos, de los ángeles de Dios. Eso fue el gran detonante. Él descubrió en la Biblia que había personas que habían tenido contacto directo con Dios y sabía que había un lenguaje de ángeles, que había una especie de lenguaje del universo. Incluso en el Génesis cuenta que Adán en el paraíso habla con Dios a través de este lenguaje universal y que Adán, una vez que fue expulso del paraíso, ya no pudo más hablar este idioma. Pero hay una excepción. Pero esta excepción nadie más ni nada menos que Enoc, que aparece allá por el capítulo 5 del Génesis, que habló este idioma. Allá por 1945, junto con los pergaminos del Mar Muerto, se encontró el libro de Enoc. Este sensacional libro contiene una increíble historia de la vida de Enoc y de la historia de la humanidad, una versión completamente diferente de la Biblia. Nos cuenta la origen de la humanidad y fue ahí que se descubrió que Enoc tenía una habilidad para hablar con Dios y con los ángeles en un idioma original. Era un idioma original, nunca antes escuchado, pero Enoc no se quedó ahí, fue mucho más allá que hablar con Dios y con los ángeles. John Dee también visitó la casa de Dios y todos los secretos del universo, pero nuestro amigo quería más, quería todos los conocimientos para él. No podía armar este rompecabezas solo, así que fue ahí que conoció, años después, a un hombre llamado Edward Kelly.
Este hombre tenía en su poder un manuscrito que obtuvo a través de un obispo muy influyente del Vaticano, junto a dos extrañas esferas de marfil. ¿Y qué era este polvo negro adentro de la esfera de marfil? Una de ellas fue roto por el ejército romano. Cuando el ejército romano llegó y se encontró con este objeto, dijo: ¿qué diablos es esto? Lo sacudieron un poco, lo rompieron y vieron que era solo un polvo negro, que creyeron que era pólvora en realidad. Dijeron: solo pólvora, pero no era pólvora. ¡Ay, bendita ignorancia! Rompieron un objeto extremadamente histórico e importante. Para este manuscrito de las manos del obispo, Edward Kelly adquirió el libro perdido de Enoch, donde tenía muchísimos secretos y trucos de alquimia que hasta hoy son desconocidos por la humanidad. Edward Kelly entonces rompió la otra esfera para tratar de entender qué había adentro y encontró este polvo negro, pero después de leer el libro y entender que ese polvo negro no era simplemente pólvora, terminó por descubrir que lo que tenía en las manos era fragmentos de la famosa piedra filosofal. Esta piedra filosofal, que aparentemente era un material mítico, pero parece que no, era muy utilizado, o por lo menos muy nombrado en la antigüedad, por los alquimistas. Esta mesa de obsidiana que estás viendo ahora era lo que utilizaban para los rituales. Esta mesa hoy está en el Museo Británico, es de obsidiana y fue hecha por el mismo John Dee. Y la describe como un puente entre el mundo 3D y el mundo divino. Todo esto que te estoy contando está en las memorias escritas en el diario de John Dee y es de conocimiento público, lo puedes buscar en internet, principalmente a aquellos que les gusta el ocultismo y las ciencias herméticas, está todo disponible. Esta mesa de obsidiana sirvió de portal realmente y cuando empezaban los rituales aparentemente se encendía y Edward era poseído por un ente que ocupaba su cuerpo para comunicarse. Y su conciencia cambiaba totalmente. Para nosotros hoy no nos queda claro que realmente sean ángeles o seres oscuros. Pero ellos realmente creían que hablaban con ángeles. Y como te decía, podés verificar todo esto que te estoy contando en las memorias escritas en el diario de John Dee, que el original está en el Museo Británico, pero se encuentran copias en internet a la vez. En el diario explica paso a paso todos los rituales, cómo se hacen y cómo fue la comunicación con cada uno de estos entes, ángeles, que sería demasiado para un video, sería material para 50 videos. Es demasiado complejo y denso por ahí para el que no está en el tema ocultismo. Lo interesante es que durante estas conferencias descubrieron un alfabeto, 21 letras, que salió directamente de la piedra de obsidiana. Se cree que ambos tuvieron acceso a este lenguaje primordial, ese que mencioné al principio, donde el mismo Adán lo usó en el jardín del Edén y que Enoch utilizaba para hablar con los ángeles. John Dee nombró estas tabletas y a este idioma de Liber Logae, es decir, el libro del discurso divino de Dios, y luego fue denominado el lenguaje de Enoch, porque ellos creían fervientemente que esas eran las letras que utilizó Enoch para comunicarse con los ángeles. Pero, transcurrido un año de esto, los dos se devanaban los sesos para entender cómo funcionaba este idioma, y fue gracias a esto que crearon un tablero con 48 expresiones. Estas 48 expresiones son la apertura a los portones de la comprensión de la clave. Necesitaban comprender estas expresiones porque ellos sabían que tenían en la mano una herramienta poderosísima. Pero necesitaban comprender la mística de Enoch, y fue justamente por ese tema que empezaron a viajar por toda Europa, haciendo reuniones con nobles y reyes, contándole lo que habían descubierto. Pero un buen día, en un encuentro con el emperador Rodolfo II Sacro, Imperio Romano Germánico, en la ciudad de Praga, que Edward usó un poco del polvo negro para demostrar cómo se transforma el metal en oro.
Y lo peor es que realmente funcionó. El emperador estaba asombrado y esto se desparramó por toda Europa como reguero de pólvora. Fue en ese punto que Edward y John Dee pelearon, porque Edward se salió del propósito. El propósito era estudiar y recaudar información y no hacer demostraciones en público. Y hasta porque en algún momento el polvito se iba a acabar y el propósito no era transformar metales en oro y hacerse millonario, el propósito era encontrar el lenguaje de los ángeles. Pero a Edward le ganó la vanidad. Y para empeorar la situación, mientras andaban de gira por Europa, la casa de John Dee en Inglaterra fue desvalijada. Muchos de los objetos y libros que guardaba fueron robados. Y si creíste que el robo sería lo peor, la situación era aún peor, porque Inglaterra en ese momento empezó a tratar el misticismo y el ocultismo de una manera completamente diferente. Y luego John Dee, que ya estaba trabajando hacía muchos años con esto, fue lógicamente a pedirle la ayuda de su amiga Isabel I a la corte. Y cuando John llegó a la corte le dijo a su amiga, la reina, por favor, no me saques esto, sabes que es mi trabajo, por favor, si me sacas mi trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? El problemita fue que la reina ya para ese entonces recibía órdenes de superiores, por supuesto, el Vaticano. Entonces le dijo, no tenés nada que hacer acá. Ándate, le dijo. Y así fue como John Dee cayó en el olvido. Distinto fue el destino de nuestro amigo John Kelly, que fue arrestado y murió en la cárcel tratando de escaparse, porque empezó a transformar todos los metales en oro. Porque viste cómo es esto, mientras tenés oro, todo el mundo es tu amigo. Mientras tenía polvito, era el rey de Europa. Pero un día estaba frente a un emperador cuando justo se le terminó el polvito y no pudo convertir los objetos del emperador en oro. Entonces enojado, lo mandó a arrestar. Y fue así como el dúo dinámico encerró su participación en el ocultismo acá en la Tierra. Ya a esta altura nos podemos dar cuenta cómo este tema es peligroso. Lo era peligroso en esa época y lo sigue siendo ahora también. Si ya en esa época el Vaticano gastaba tanta energía y recursos en esconder toda esta situación, es porque funcionaba, ¿no te parece? Porque imagínate que entraras en contacto con las mayores deidades de este universo, incluso con el mismo Dios, y te revelara la verdad sobre Jesús, sobre la Biblia, sobre el origen de la humanidad. ¿No irías directamente al Vaticano a refregárselo en la cara? Y es justamente por eso que empezaron a prohibir y a perseguir al misticismo y al ocultismo, porque ellos sí saben la verdad y conocen que la Biblia es un cuento de hadas. A raíz de defender todo ese librito que inventaron, es que lanzaron al planeta, porque fue global, a la historia más densa de la humanidad, que fue la Inquisición. En 1818, el trabajo de John Dee Edward Kelly fue resucitado por un grupo llamado Orden Hermética del Amanecer Dorado. ¿Has oído? Bueno, si no has oído, te cuento que eran una sociedad secreta involucrada en magia, ocultismo, misticismo y metafísica, nada más ni nada menos. Hicieron una ensalada y mezclaron todos los conocimientos de Enoch, los ángeles, el lenguaje y todo lo que habían estudiado John Dee y Edward Kelly. Además, le agregaron la magia egipcia, cabalística, y con eso nos damos cuenta que el tema era bien pesado. Construyeron un sistema muy complejo al que llamaron el nuevo idioma. Este nuevo supuesto idioma tenía el mismo propósito del que siempre persiguió John Dee, que era hablar con los ángeles, pero recién con Crowley que la cosa empezó a tomar forma y color. Ya hablé de Crowley otras veces en otros videitos. Fue uno de los ocultistas, magos, filósofos más importante, más poderoso y más loco de que este planeta ya fue testigo.
Fue un prodigio en la magia, alcanzando los niveles más altos en la Golden Dawn rápidamente y quería hacerse cargo de todo, por eso fue expulsado. Y después de que fue expulsado, viajó a India, China y Egipto. Y fue ahí, justamente en Egipto, que la cosa se puso densa. Aparentemente es común tener experiencias sobrenaturales en Egipto porque la atmósfera sutil ahí ya es demasiado cargada de por sí sola por su propia historia. Pero ahí, en ese momento, en su estadía en Egipto, la esposa de Crowley empezó a tener como ataques de pánico y brotes psicóticos, pero en realidad lo que le estaba sucediendo a ella es que estaba siendo poseída por una entidad. Uno de esos días, esa entidad se reveló como siendo el rey Horus. En realidad lo que ella dice es: Horus te está esperando. Ya hice un videíto de Dios Horus y el templo del Dios Horus. Anda a verlo porque es muy interesante, realmente. Y la verdad que cuando grabé ese video del templo del Dios Horus yo no tenía ni idea de esta historia de Crowley. Pero la cosa viene así. Resulta que Crowley le empezó a prestar atención a lo que decía su mujer, que estaba poseída, y durante 3 días y 3 noches ninguno de los dioses durmió, ni comió, ni nada. Crowley se le pasó escuchando y tomando nota de todos los mensajes que le transmitía Horus. El dios Horus le dijo a Crowley que él tendría que continuar el trabajo de Edward Kelly y John Dee. Y acá la cosa se pone... Porque con todo ese conocimiento que le transmitió Horus, en esos 3 días escribió un libro que se llama El Libro de la Ley. Y de ahí saltó a fundar su propio culto llamado Telema, a través del cual un concepto central empezó a surgir. ¿Sabes cuál era ese concepto central? La proyección astral. Entonces Crowley funda esta nueva religión centrada en la proyección astral. Y cuando salís del cuerpo, pasas a un lenguaje universal, o sea que no necesitas nada de idioma complicado, cada uno habla en lo suyo y todos nos entendemos. Porque todos los mensajes llegan directamente a la conciencia. Y esa era la clave que John Dee y Edward Kelly estaban buscando 300 años atrás. Era la proyección mental, la proyección astral. Crowley descubrió que todos estos procesos son mentales y se abren verdaderos portales en la mente que representan un tipo de evolución mental. Esta evolución conduce a una revolución conciencial e incluso espiritual, si se quiere llamar. Y este conocimiento iría a traer a la humanidad un nuevo nivel de era existencial. Pero por algún motivo que no está claro, Crowley se terminó perdiendo y quedó realmente loco. Porque en el mundo espiritual, ante todo, el libre albedrío. Si vos no le pedís protección, si vos no pedís acompañamiento a tu mentor espiritual, a los ángeles de la guarda, ellos no te acompañan, porque ante todo respetan tu voluntad. Libre albedrío por sobre todas las cosas. Si vos no pedís protección, no te protegen. Porque después de todo, pretender tener todos los conocimientos del universo no solo es mucha arrogancia, sino que implica una gran responsabilidad también. Es mucha irresponsabilidad practicar la proyección astral sin tener los conocimientos y la preparación adecuada. Así que mucho cuidado. Otro que se perdió también en estos rumbos fue ese famoso místico ruso, Rasputín, y hasta hoy hay gente que sigue su culto. Pero también es increíble la cantidad de gente que influenció a Crowley y dejó un legado muy importante. Los Beatles, por ejemplo, eran muy influenciados por el trabajo de Crowley e incluso él aparece en una de las portadas de los discos. El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, compró la casa en que Crowley vivió. La idea general era conectar con su energía y su poder. Mick Jagger y David Bowie también estudiaron las enseñanzas que dejó Crowley y hoy estas enseñanzas han ayudado a moldear versiones modernas de la Wicca. El tarot y también otro culto muy loco que deriva del telema, que es la cientología. Este culto que lo practican muchísimos famosos
con esto nos podemos dar cuenta cómo es fácil perderse en todo este ámbito si no tenés protección, si no tenés conocimiento y principalmente los 2 pies sobre la tierra. Si no contás con tu mentor que te protege, porque esto no es un juego de niños. Jack Pars es literalmente el ingeniero de la NASA que inventó el cohete. Jack también era seguidor de Crowley y tiene una historia muy macabra. Lo peor de todo es que antes de crear el laboratorio de propulsión a chorro para la NASA, este hombre promovía rituales ocultistas en su casa y hablaba para los rituales un extraño lenguaje, que se cree, por supuesto, que es el famoso lenguaje de los ángeles, descrito por Enoch. Jack Pars murió trágicamente a los 37 años en una explosión en el laboratorio de su casa. Esta explosión, además de ser muy misteriosa, algunos creen que fue criminal. El cuerpo de este hombre fue encontrado envuelto en objetos y documentos extraños que son considerados ocultistas. También se encontró una carta que Jack no alcanzó a mandar, pero era para Crowley, contándole que ya estaba logrando con estos rituales lo que quería. Y que hoy iba a ser traído a la tierra un tal de Babalón. Y en ese momento exacto en que se lograse que Babalón pasase para este lado, su cuerpo iba a ser consumido en fuego. La verdad que no sé quién es este tal de Babalón, pero no me parece que fuera un ángel y mucho menos un espíritu de luz. ¿Con qué tipo de entidades están tratando esta gente? ¿Por qué será que todo este tipo de personas que tratan con estos ocultismos en algún momento de su existencia se pierden, terminan locas o se suicidan o se matan o mueren misteriosamente? ¿Vos crees que esto es obra de los espíritus de luz o de los ángeles? Como te dije recién, ¿con qué tipo de entidad están tratando a esta gente? Hay que tener mucho cuidado con este tema. ¿Será que no debemos meternos con este conocimiento divino o será que este conocimiento no es tan divino? En todo caso, también buena parte de la culpa la tiene el Vaticano, porque si nos dijera la verdad y nos diera acceso a la verdadera información, no estaríamos especulando con esto. Investigar sobre Enoch y sobre los ángeles caídos, hacer una investigación es fácil. Ahora, lo difícil es aprofundar en todo este tema sin dejarse corromper. Espero que les guste. Abrazos de luz.